que por qué la cámara mira acá para acá, que por qué la luz no sale para allá. O sea, esto realmente tiene su vaina. Y es Sí, muy en señora. serio, tiene su vaina y no es así nomás. Sí, señora, tú lo has dicho y generalmente para poder presentar algo que sea del agrado de los televidentes, hay que traer algo con energía, con directriz, con autoridad. Y eso es lo que haces tú, mi Y querida es lo que Sisi. estamos haciendo. Jeffrey de Entonces ahora, Romero, periodista, no terminé de presentar, es que estamos tan excitados los dos. Periodista, copresentador, Tricolor Radio News Network News Director. O sea, años y años en esto está. ¿cómo usted. no? Ya casi 5 décadas. Ya casi 5 décadas, es mucho. ¿No está cansado? ¿No se cansa? No, No, no. pareciera que no. El periodismo y las comunicaciones es una de las partes vitales, fundamentales, para poder tener subsistencia en la sangre y en el cerebro y poder desarrollar día a día. Qué bueno. Y me encanta sobre todo ahora estar contigo de presentadores, Sí, señor. porque aprendo también de ti. Yo tengo que aprender de usted, tengo mucho que aprender todavía. Aquí estamos los dos tirando flores el uno y el otro. Y mientras tanto, nuestros invitados están pensando, bueno, ¿y ahora qué vamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Sentados viendo, escuchando. ¿Cómo que se puede decir? Halagos. ¿Cómo se dice en inglés? Compliments. Halagos. Halagos, Yeah, no halagos. compliments. Compliments, halagos. Bueno, por favor, presentemos a nuestros invitados especiales. Héctor Walter Navarro, investigador de sectas destructivas, religiosas y no religiosas. Hago Así la es. corrección, ¿verdad? Porque la primera vez que entramos, ahí usted me hizo una corrección y está perfecta. Y la señora Doris Bohorquez, víctima de Bohorquez, ¿cómo no? sectas y cultos destructivos. Muchísimas gracias por sacar el rato. Tenemos mucho gusto. mucho de qué hablar y por dónde empezamos. A ver. Pues bien, ya como tú lo mencionaste, el abogado Héctor Walter Navarro es argentino, especializado como investigador, amigos televidentes, investigador de cultos dañinos, aquellos sectas religiosas que se constituyen en cultos, que se constituyen en sectas dañinas, que empezando que los Estados Unidos, Sisi, y nuestros invitados, a razón de la soledad y de muchos otros aspectos, constituyen que las personas busquen un refugio espiritual, Tal cual. sentimental. Entonces caen en manos de sectas que los convierten en prácticamente en parásitos porque les manejan el cerebro. Pero qué mejor que Héctor Walter Navarro nos diga brevemente cómo se convierte usted en investigador de cultos, a qué niveles de la justicia eleva usted estas quejas y qué éxito ha tenido hasta el momento. Sí, en realidad, inicialmente, usted me había calificado como cazador de sectas, ¿no? No lo soy, al contrario. Le falta la escopeta. En realidad, durante la dictadura militar de Argentina, yo defendí a grupos religiosos que habían sido prohibidos en Argentina por esa dictadura. Debido a eso, cuando se dio el caso de los Niños de Dios con 300 ciudadanos norteamericanos detenidos por los graves hechos cometidos en todo el mundo, prostituían niños, entregaban y vendían niños con esa finalidad, quisieron los jueces que no fuera un inquisidor, ni un perseguidor, ni alguien contrario de la libertad de culto, sino alguien que la hubiera defendido. Por eso me nombraron como perito judicial en sectas y pseudociencias. Tuve en ese caso que estudiar una habitación entera llena de libros que me dejaron pasmado. En ese momento yo tenía mi hija de poca edad y ver fotografiados niños que eran abusados sexualmente fue algo que me dejó pasmado. Hablemos de algo, Héctor. Últimamente se han desarrollado muchas iglesias que a la postre se han constituido en sectas destructivas por sí,
porque el manipular mentalmente una persona, eso constituye una secta y es dañina. ¿Cuál es la experiencia que tú les puedes decir a los televidentes que en este momento has encontrado y has denunciado? Bueno, inicialmente hasta tenía la idea de que peritos en secta había en todos los países y me he encontrado con la sorpresa de pronto que he tenido que viajar a México 2 veces, a Colombia 2 veces, a Brasil, a Chile varias veces, a Uruguay y ahora a Estados Unidos, porque desgraciadamente no es un problema que haya calado hondo dentro de la población como para que haya interés. O tal vez no es algo que sea tan productivo económicamente. Y entonces no hay muchos abogados que se interesen en el caso. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba investigando, porque el sábado Jeff y yo tuvimos una conexión bien bonita cuando estuvimos hablando en la radio suya. Excelente. Y empezamos ahí con la química y con toda la cuestión. Y dice, no, sí, este invitado es un señor que usted tiene que conocer. Es una persona que sabe lo que está haciendo, que está metido, pero de adentro, en lo que está viviendo. Y curiosamente, uno no ve personas como usted todos los días. Es la primera vez en mi vida, que tampoco soy una chiquita que nació ayer, pero es la primera vez en mi vida que yo conozco un abogado que haga eso. Sí, desgraciadamente, y es lo que estoy tratando de que los abogados, pero toda la población tome conciencia. Porque habías dicho muy bien, Jeffrey, recién, estas sectas, en concreto, por ejemplo, he venido por varias sectas coreanas. En este momento en Corea hay más de 70 tipos que dicen ser Cristo reencarnado. Qué cosa más terrible. Se valen de un versículo del Apocalipsis que dice que habrá un relámpago en Oriente. Pero Oriente es China, Japón, Corea, la India. ¿Por qué tienen que ser de Corea todos? Y cada uno pelea para ver qué es el verdadero. Sabemos todos, es muy conocido el caso de la secta Moon, que ya murió Moon. Pero ha salido como de un hormiguero la cantidad que salen reivindicando ser Cristo. Valga la pena hacer una alusión, sí, que yo fui periodista, columnista de Noticias del Mundo, un periódico regentado por el reverendo Moon. Esta fue una secta que su principal objetivo era casar los matrimonios masivos. Y era la combinación entre morenos con asiáticas, hispanos con hindús, árabes con, bueno, qué sé yo. Ese era el deleite del reverendo Moon, al punto que exasperó a la ciudad de Nueva York y al alcalde de ese entonces, que era Ed Koch, que finalmente el periódico tuvo que ser cerrado, porque no en su parte editorial, pero sí en la consistencia de los artículos, siempre conllevaban era a atraer a personas a contraer matrimonios masivos, inclusive de menores, mujeres de 18 años, casadas con hombres septuagenarios. Estamos hablando de 70, 75. Y Jeffrey, muchas de esas parejas que se casaban en ese momento se conocieron en ese momento. En el momento ahí. Porque el que designaba cómo debía ser la pareja era Moon. Llegó al extremo de que casó a una mujer. Moon se había muerto uno de sus hijos. Esta chica se casó con el retrato del hijo de Moon. ¡Qué matrimonio! Sí. Bueno, ¿pero por dónde, verdad? Ahora tenemos una experiencia, sí, si tú me lo permites, sí, señor, de alguien que fue víctima de estas sectas religiosas, que valga la pena recordarle a los televidentes que el título de este programa es Ladrones de la Fe. ¿Por qué Ladrones de la Fe? Porque toman versículos de la Biblia mediante los cuales están logrando manipular la mente, el corazón también, digámoslo así,
y la dignidad de la persona, que es lo más vital e importante. Nuestra invitada, Doris Bohórquez, que es agente de real estate, es una víctima de estas sectas y en manera breve nos va a decir, le va a contar a los televidentes cuál es su experiencia, con quién y durante cuánto tiempo. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, le doy las gracias por permitirme estar aquí en el show. La experiencia que yo he tenido es con la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Yo llegué a la iglesia hace más de 13 años. Inicialmente me gusta. ¿Dónde radica esa iglesia? ¿Dónde nace? La iglesia nace en Colombia, nace en Bogotá, según tengo entendido, en Las Ferias, en un barrio llamado Las Ferias. Después, con el tiempo, se va expandiendo por diferentes partes del mundo. Está aquí en Estados Unidos, está en Europa, está en muchos lados. Según tengo en Argentina, según dicen, tienen. Costa Rica también. Dicen Sí, 45. Ustedes no están tan. Sí, dicen que en 45 países, está en 45 países, más o menos tienen 850 templos. Fundada en 1972. No, equivocación. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional fue fundada en 1972. No es otra iglesia completamente diferente, con diferentes... valga la aclaración, ¿verdad? Sí, la aclaración. Lo que quiero aclarar es lo siguiente. El Espíritu Santo le da una orden al señor Luis Eduardo Moreno en 1972. Él inicia la iglesia con su esposa, con su mamá, tengo entendido que con la mamá. Él muere en 1996, mayo de 1996. De acuerdo a los estatutos de la iglesia original, una mujer no podía subir al púlpito. También no sería, ¿cómo se llama?, pedestal para que se hiciera política. Entonces, como estas cosas, la esposa de él quería hacerlo, por lo que yo me he dado cuenta, entonces ella crea otra iglesia y fue fundada en abril de 1997 en Colombia, y en Estados Unidos fue fundada en el estado de Florida en mayo de 1998. A nosotros nos han hecho creer que la iglesia tiene 45 años, cuando en realidad la iglesia solo tiene 18. Entonces, para mí eso es una usurpación de identidad, lo cual para mí lo considero que es un abuso para las personas, porque nos han tomado por ignorantes. Y nosotros somos personas que pensamos, nosotros somos personas que sentimos, nosotros somos personas que vivimos y que fuimos buscando a Dios. Y sí, yo aclaro una cosa, Dios se manifiesta, pero no en un ser humano, Él se manifiesta en uno, que le abre el corazón, que está buscando a Dios. Y uno ve las maravillas de Dios, pero muchas personas se inclinan hacia la persona, hacia el líder, se inclinan hacia el predicador, se inclinan hacia el pastor o a la persona que está enfrente de la congregación. Y lo que yo digo es que ese es el error más grande que puede haber en nuestra vida. Hablemos de algo que es tácito y es la estructura de una secta que comienza por manipular mentalmente a las personas. Primero, en la parte económica. Usted fue víctima. Fuera de cámaras nos comentó que usted había entregado cerca de $180,000 a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, cortándole lo internacional porque los cheques que usted me enseñó a mí como periodista no dice internacional. Número 2, usted añade que, esto lo dijo fuera de cámaras, que durante el tiempo que usted generó ofrendas o diezmos para esta organización, junto con otras personas, ayudó a lucrarse a la líder espiritual y a quien llaman la ungida de Dios. Que según comillas es ungida de Dios. Esto acaba de tocar fondo. Los otros medios de comunicación la han presentado en el mundo entero como una de las mujeres más ricas, tiene avión privado, mansiones en la Florida, tiene un hijo homosexual, dicen que es el que recoge diezmos y ofrendas de las iglesias y lo disfruta con un amante francés que tiene. ¿A qué punto usted considera
que fue manipulada mental y psicológicamente por ellos, y cómo es esa erogación económica que usted hace a esta organización, y cómo es que usted la vincula como grupo político. Pues sinceramente, yo andaba buscando a Dios, me entregué a buscar a Dios, y yo sé que Dios mira ese corazón del ser humano, y Dios hace la obra en uno. Yo hacía las cosas pensando que las estaba haciendo para Dios. Me entregué y es como que lo van absorbiendo a uno. Por esa forma, yo cada vez que trabajaba y le daba a Dios de lo que yo recibía. Entregaba mis diezmos, entregaba mis ofrendas. Di mucho. Trabajé en la fundación. He visto a través de los años como, por ejemplo, desde el año 2002, la iglesia fue tornándose completamente en un mercado persa prácticamente, donde ahí se vende de todo. Es una mezcla de ventas. Yo no me explico cómo una persona puede explotar a las mismas personas que le están dando la satisfacción de que ella pueda vivir cómodamente, tener sus lujos que tiene. ¿Cómo es posible que haya iglesias aquí en New Jersey? Estoy hablando de New Jersey, de dos que conozco, que usted hasta para ir a la iglesia tiene que pagar por el parqueadero. Usted paga $1. O sea que yo le pago para ir a recibir, yo doy diezmos, doy ofrendas, y aparte de eso tengo que dar dinero para parquear mi vehículo. Aún así, el día domingo, cuando el hombre que no conocía a Dios, digámoslo entre comillas así, la gente afuera, los domingos no cobran por un parqueadero, pero la iglesia sí lo hace. Pero este asunto, porque yo estoy escuchando, y no quiero cuidarme de interrumpir, porque uno tiene que aprender a escuchar, sobre todo cuando está más joven, hay que escuchar y hablar menos. Pero el fenómeno del abuso ni quiero hablar de la religión católica, del poder, el poder es sujeto a la corrupción. Más allá de la frontera, del idioma, sea el español, en inglés, en China, la conchinchina, todos los organismos que tienen poder son por ende corruptos. O sea, no estamos descubriendo aquí el agua tibia. Ajá. Lo que es, lo que no es, no es. O sea, la religión desde el principio de los tiempos, y Dios sabe que yo soy una persona muy cercana a Dios, a mi propia manera, han pasado cosas. O sea, uno se pone a leer la historia de la humanidad, uno va inclusive a la Edad Media, a los periodos de la Inquisición. Ha sido todo un problema entre el Estado, la Iglesia, el poder, el dinero, las sectas. O sea, esto es algo que ha pasado desde el principio de los tiempos. O sea, esto no es algo nuevo. No. ¿O me equivoco, señor? No, por supuesto que no. Entonces, si uno quiere llegar a la raíz del problema, más allá, en lo personal, a mí como persona, o sea, estoy interesada en escuchar el problema de la deshumanización. Te puedo decir esto, sí. Hay un físico canadiense, premio Nobel, que dijo: siempre hubo gente buena que hizo cosas buenas, siempre hubo gente mala que hizo cosas malas, pero para que la gente buena haga cosas malas, se necesita una religión. Aquí estando, he ido a visitar lo que habían sido las Torres Gemelas. Si esos muchachos no hubieran creído de que estaba el paraíso a la vuelta de la esquina, ¿cómo habrían hecho eso? Claro. Porque tenían una promesa que haciendo eso divino, iban al paraíso, y tenían 63 vírgenes esperando. Y así en todos los casos. Fanatismo religioso, así, totalmente llevado hasta lo más alto. O sea, es una cosa que uno ve hasta qué punto. O sea, yo quiero escuchar, porque usted tiene tantos años de experiencia. La secta, ¿qué es una secta? ¿Por qué se pierde el hombre en la búsqueda de Dios? Y Dios dice, Jesús dice, amaos los unos a los otros. ¿Por qué razón todo se tergiversa tanto? O sea, ¿cuál es la raíz? Porque a mí en lo personal, nombres y apellidos, que esto, que lo otro, yo estoy interesada, a mi parecer, en ver cuál es la raíz del problema, analizar qué es lo que lleva a seres humanos X en determinadas latitudes a hacer lo que hacen,
¿A qué se debe? Más allá de que hay un asunto de dinero y de poder. ¿Cuál es la raíz del problema? En los líderes religiosos... Héctor, hay algo que quiero acotar y es lo siguiente. Yo hice una investigación respecto a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y que se conozca como patrimonio económico fueron 500 millones de pesos que el fundador de esa iglesia se ganó en una lotería. Después de esos 500 millones de pesos que ayudó a ese líder a salir del sitio donde vivía, a generar otras estructuras intelectuales dentro de su familia, que de hecho fueron buenas. Hoy se pregunta a usted, ¿cuál es el capital que tiene la líder, o sea, la viuda de este señor? Llega aproximadamente a unos 3.000 millones de dólares. Ay, Dios. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que alguien que ve el cambio estructurado en la parte económica no se dé cuenta de los tales diezmos y ofrendas, simple y llanamente están cumpliendo esa cabalidad con un líder o unos líderes que se van a lucrar de lo que ellos están aportando, creyendo al fin y al cabo que cumplen con un mandato religioso? Con un mandato divino. Pero eso son todas las iglesias en general, porque yo en lo personal soy creyente de Dios, no practico ninguna religión así en particular, pero si uno observa y lee y uno estudia. Sí, no, por supuesto Eso que no es así. La religión religa, de ahí viene la palabra religión. La secta destructiva secciona, corta, rompe los vínculos con la familia de sangre, rompe los vínculos con los amigos previos, rompe los vínculos con la sociedad y ofrecen nuevas familias, el padre pasa a ser el líder, los de la misma secta pasan a ser los hermanos, mucho más que los hermanos de sangre. Y tú preguntabas, ¿qué es lo que lleva a eso? Son distintas razones en los líderes y en los adeptos. Los líderes siempre, lo que hemos comprobado es dinero y poder sobre la gente. En los adeptos que son captados, extrañamente, cuando uno llega a expresar en lo que llegan a creer, por ejemplo, de que este coreano es Cristo. Es Cristo. ¿Pero qué va a hacer? Y uno dice, ¿pero cómo llegó a creerse eso? Y la gente, cuando le comento eso, dicen, pero eso tiene que ser un loco, un ignorante, un tonto. No, nada que ver. Por el contrario, Jeffrey y Sisi, lo que he comprobado, y hasta con cierto asombro de mi parte, es que el que cae en una secta hasta tiene un nivel intelectual y cultural hasta superior al promedio. Qué increíble. Porque el problema por el que se cae no es de que sean tontos o que sean ignorantes o sean locos. No, para nada. Al contrario, están más cuerdos que uno. Son personas que tienen, tal vez, yo creo que hasta la mejor gente de la sociedad, porque son los que tienen un espíritu de amor, de solidaridad, de entrega. O sea, la gente va con buenas intenciones. Sí. La gente va con el deseo de buscar a Dios, como dijo usted. Siempre, a veces yo digo tal vez abusivamente eso. Esa mujer que trata de a ver dónde compro para que sea más barato y llegar a fin de mes. Claro. O el hombre que trabaja en 2 trabajos para poder llevar adelante a su familia. Difícilmente caiga en una secta. ¿Quiénes son los que caen? ¡Ay, qué mal que está este mundo! ¡Cuánto horror! ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? Claro. Eso es como el común denominador, me está diciendo usted. Y también lo que dijiste antes, Jeffrey, mucho captan increíblemente en las universidades, especialmente buscan al que está viviendo
lejos de la familia, que todavía que no ha echado raíces en el lugar. Estas sectas coreanas están todas en las puertas de las universidades predicando. Y lo primero que hacen cuando consiguen atraer a alguno es hacerle dejar el estudio. Porque viene el fin del mundo que está cerca, porque lo que vale la pena estudiar es los libros de la secta y no tiene ningún sentido estudiar medicina o ingeniería porque el mundo se va a venir abajo pronto y que no va a servir de nada. Ok, aquí hay algo señor. que es bueno que los televidentes se enteren. ¿Cómo llegan ustedes, los dos, Doris y Héctor, a tener... A conocernos. Sí, pasa de que el 12 de enero de este año, en Cunda, tú sabes los nombres de las ciudades colombianas. Bucaramanga. En Bucaramanga. 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 Bucaramanga, No, no, Bucaramanga. Bucaramanga. I'm sorry. 12 de febrero creo Ay, que fue. Dios, Sí. Estoy aprendiendo. Ok. Presenté la denuncia contra esta Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Ocurre que este hijo, que actualmente recauda todos los diezmos, sin embargo en el año 2006 había denunciado a su madre como posiblemente haber matado a Luis Moreno, a su esposo, al padre de él. Pero eso no son declaraciones muy serias. O sea que Sí, o sea, esto no es ya... él- o sea, No, eso está siendo investigado. Está investigado. Por la Fiscalía. Está siendo Él investigado. dejó de lado la denuncia, la madre le entregó una mansión